Hoy he llegado un poco más temprano a la congregación. Mira esa falda que carga esa hermana, es una tentación. Y ese bigote del varón Fulgencio está un poquito largo, no hay consagración. Gracias a Dios soy una santa en manos de mi Salvador. Ahora se para la que siempre danza, la que brilla en todo. Se cree mejor porque ella está graduada y su novio es doctor. Pobre muchacha, no sabe qué años llevo de cristiana y de restauración. Si Cristo viene solo por el tiempo, a mí me irá mejor. Y es que esos músicos no entienden que hasta jaqueca me da su tocar. Si fuera diaconisa de esta iglesia, los mandó a sacar. Y ese pastor al que nos han mandado me cae como una piedra de pesado. Si Cristo viene en este momento, salva solo yo. Hoy he llegado mucho más temprano a la congregación. Vengo humillado ante su presencia, soy un pecador. Algo ha ocurrido desde que aquí entré, no paro de llorar, será alguna emoción. Aunque confieso nunca me sentí como me siento. Pero qué lindo danza esa muchacha, qué mansedumbre tiene ese pastor. Y esa señora como se arrodilla a adorar a Dios. Oh, y aquel señor al que llaman Fulgencio, si estoy aquí es porque él me invitó. Gracias a Dios, pues de no ser así, donde estuviera hoy. Esta es la verdad de mi canción. Dos mentes diferentes en la congregación. Unos con sinceridad se acercan al Señor, pero otros solo quieren señalar y juzgar a los demás. Iglesia, ¿de qué lado te encuentras? ¿De los que aman fervientes al Señor o los que buscan contiendas? Recuerda, cercana está su venida. Viene a buscar ropas blancas sin pecado, cuya morada está arriba. ¿Qué está pasando, iglesia? Mira cómo se pierde el alma herida y tú pensando en vanidad. Iglesia, ¿de qué lado te encuentras? ¿De los que aman fervientes al Señor o los que buscan contiendas? Recuerda, cercana está su venida. Viene a buscar ropas blancas sin pecado, cuya morada está arriba. ¿Qué está pasando, iglesia? Mira cómo se pierde el alma herida y tú pensando en vanidad. Hoy he llegado mucho más temprano a la congregación.
Queridos hermanos, ¿quién de estas dos mentes somos nosotros? Seguramente la mayoría se considera que es la segunda, ¿no? Seguramente. Y pocos o ninguno se considera que es el primero, el primer pensamiento, la primer mente, ¿no? de esta canción. Hermanos, cuando vi este video me impactó demasiado, porque es una realidad dentro de las congregaciones y dentro de nuestra amada iglesia Talitha Kumi. Es una realidad que no se puede negar, hermanos, ¿sí? Y es algo en lo cual debemos erradicar de nuestras mentes, de nuestro actuar y de la manera en la cual nosotros vivimos nuestra vida cristiana. Lamentablemente, tristemente, hermanos, nos parecemos mucho a la primer persona, hermanos, por una otra situación, hermanos. Siempre que escuchamos palabra de Dios decimos, pero qué buena estuvo esta predicación, pero no estuvo para el que iba dirigida, hermanos. Pero hermanos, sea una cosa u otra, nosotros muchas veces caemos en el primer pensamiento que está dentro de la iglesia, al menos en esa trama, hermanos. Y quiero que el día de hoy podamos reflexionar en la palabra de Dios, en la carta a los hermanos de Roma, capítulo 16, a partir del verso 17. Y quisiera que se ubique ahí, hermano y hermana, y en este pensamiento que nos deja este video vamos a reflexionar en la palabra. Nuestra amada iglesia de Dios se ha caracterizado siempre, hermanos, por estudiar la palabra. Se ha caracterizado por custodiar, por cuidar celosamente la palabra de Dios. ¿Cierto o no, hermanos? De eso nos jactamos como iglesia de Dios, séptimo día. Si Pablo escribiera esta carta, esta porción de la Escritura ahora hacia nosotros, seguramente, hermanos, nos diría, como lo dice previamente, van bien, ok, van bien, pero, tengan cuidado, pero pongan atención. Y es donde el día de hoy vamos a reflexionar, hermanos. A nuestros hermanos de Roma, Pablo les dice, la llevan, sigan adelante. Pero el hecho de que vayan caminando, hermanos, no quiere decir, hermanos, que estemos exentos de cometer errores. No quiere decir, hermanos, que no vamos a caer. Lo que Pablo nos está queriendo decir en esta carta es que no nos descuidemos y que no nos descuidemos y terminamos siguiendo a engañadores o a personas que no nos llevarán a la bendición. En las congregaciones hay muchos hermanos que solamente están señalando al hermano, a la hermana, cómo se viste, cómo ora, cómo canta, cómo se mueve aquí adelante. Y Pablo nos exhorta, hermanos, a tener cuidado de caer en las garras de ese tipo de hermanos. Y el día de hoy, hermanos, la palabra de Dios nos dice que no le demos oportunidad a Satanás. Efesios 4:27. Es bíblico, hermanos. No le dé usted oportunidad a Satanás. No demos lugar al maligno, no le demos lugar al mal en nuestra vida. Y eso, hermanos, no va a comenzar por el hermano que está junto a nosotros. Tiene que comenzar con nosotros mismos, en primera persona. Yo quiero una iglesia que adore. Yo quiero una iglesia restauradora. Debo ser yo el primero que restaure a los demás. Debemos iniciar por nosotros mismos, teniendo cuidado. ¿Qué es lo que ven nuestros ojos? ¿Qué es lo que escuchan nuestros oídos? ¿Qué es lo que tocan nuestras manos? Es lo que Pablo nos exhorta en esta palabra. La iglesia del primer siglo, los hermanos de Roma en este caso,
No estaban libres o exentos también de esta situación. El enemigo siempre, hermanos, ha tratado de confundir a la iglesia de Dios. Siempre, hermanos. Hoy vemos todos los días enseñanzas liberales, enseñanzas de esta doctrina de la prosperidad. Dentro de la iglesia de Dios hay mucho relativismo, hermanos. Es relativo todo. Vengo a la iglesia, no pasa nada si no vengo. No pasa nada si no guardo los mandamientos. No pasa nada si no guardo las leyes. No pasa nada, no pasa nada. Al final del día Dios es amor. Eso es algo relativo, es el relativismo, hermanos. Y eso Satanás lo ha metido a la iglesia de Dios. Y de ello debemos tener muchísimo cuidado, hermanos. Todo aquello que se quiere poner en práctica, pero que no está, al menos, fundamentado en las Sagradas Escrituras. Los hermanos del primer siglo, los hermanos antes del primer siglo, nosotros y los que han de venir después de nosotros, van a tener el mismo enemigo, hermanos. ¿Quién es el enemigo? Es Satanás, hermanos, el diablo. ¿Quién es el diablo? Ese espíritu que se opone a que hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuándo fue atacado Jesús? ¿Mientras comía? ¿Mientras dormía? ¿Qué estaba haciendo Jesús, hermanos? Estaba ayunando y orando, estaba en la presencia de Dios y ahí el enemigo lo intentó tentar. Y nosotros que no tenemos vida devocional, pues hermanos, de pechito para el enemigo. Primera de Pedro 5:18 dice, estén alerta, hermanos. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando ¿a quién, hermanos? ¿A qué? ¿A quién devorar? Primera de Pedro 5:8. Voy a poner aquí en la pantalla para que lo tengan presente, hermanos. ¿Sí se ve? Bien. Entonces lo que dice Pedro es que primeramente tengamos cuidado. En la primera carta, en Romanos 16:17 dice, y ahora mis hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado, y aquí lo podemos subrayar. Tengan cuidado, permítanme, le voy a poner aquí en la pantalla, Romanos. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse, ¿qué, hermanos? Lejos de quienes causan divisiones. Lejos de la primer persona. Pongan rayita, hermanos. Pongan barrera. Y esto no lo digo yo, lo dice Pablo en Romanos 16:17, hermanos. Tengan cuidado. Tengan cuidado con quién platican. ¿Qué platican, hermanos? Si no es para bendición de la congregación, es para maldición de la congregación. Y es responsabilidad de nosotros, en primera persona, si bendecimos o maldecimos a la congregación. Estén alertas. Estar alertas, hermanos, debe ser una actitud presente en nuestra vida cotidiana. Siempre, hermanos, siempre. Debemos estar, ¿sí conocen esos animalitos, los suricatas? Que lo vemos en el Timón, del Rey León, Timón. Ellos se encargan de vigilar de que no venga un depredador. Si llegase a entrar un depredador que ataque a la manada, ¿qué pasa con este suricata, hermanos? Es expulsado de la comunidad. Debemos ser guardianes como aquellos soldados que se la pasaban en las torres, aguardando que no viniera el enemigo. Aquellos que se encuentran en la torre de un barco para ver si no hay
Si no hay tierra, una roca o algo que ellos puedan avistar a la distancia, hermanos. Así debemos estar nosotros, alertas todo el tiempo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué debemos estar alertas? Porque somos débiles, hermanos. Somos débiles. Y eso lo encontramos en Mateo, capítulo 26, verso 41, hermanos. Velen y oren, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto. Pero el cuerpo, ¿qué, hermanos? El cuerpo es débil. El cuerpo es débil. También en la primera carta a los hermanos de Corinto 10:12, dicen: si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Y también Jeremías, hermanos, Jeremías capítulo 17, verso 9 dice: el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente, ¿qué, hermanos? Perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Entonces, hermanos, en la naturaleza del ser humano hay debilidad, hay perversidad, hay maldad. Por lo tanto, como dice Pablo, tenemos que estar alertas. ¿Alertas de qué, hermanos? Alertas de no caer. Alertas, hermanos, de estar viendo, hermanos, qué es lo que a nosotros nos puede afectar. Pablo dice: mis amados hermanos, les pido algo más. Vamos a regresar a Romanos, capítulo 16, hermanos. Esta exhortación va motivada por el profundo amor de Pablo a sus hermanos, del profundo y genuino amor que nace de la comunión en el Espíritu Santo. Muchas veces, hermanos, el que nos exhorte no es agradable, ¿verdad? No es bonito, decía mi hermana Génesis hace 8 días, dice: no me quiero escuchar dura, pero la palabra de Dios es muy clara, hermanos. ¿Sí? Y la palabra de Dios es la que confronta nuestra manera de vivir. Y la palabra de Dios es la que está diciendo que nosotros somos débiles y que somos propensos a caer. No se lo está diciendo un ser humano como yo. Sí, yo, pero a través, la palabra hablando a través de un servidor, hermanos. ¿Sí? Entonces, las exhortaciones y la confrontación que hace la palabra de Dios es importante y necesarias para nuestro vivir y para nuestro crecimiento en santidad. Después, hermanos, de que Pablo primeramente, como dice aquí en la parte organizacional, elogia en público y corrige en privado. Pablo primeramente elogió el trabajo que estaban haciendo los hermanos de Roma y después les dice: cuídense porque son débiles. Cuídense porque son débiles. Y los baja de su nube, hermanos. Son simples mortales. Son personas sencillas. Son personas que pueden pecar. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo da una exhortación muy necesaria para refrescar la memoria a todas las iglesias, a nosotros. Cuando nosotros nos asomemos a este pasaje, debemos sentir que Pablo nos está hablando a nosotros, hermanos. No le está hablando a los hermanos de Roma, porque eso ya pasó, ya sucedió. Ahora nosotros, al abrir las Sagradas Escrituras, encontramos que esta palabra es para nosotros en este momento, hermanos. Dice: despierten, porque los ministros de Satanás, del enemigo, del adversario, están dispuestos a truncar
que usted y yo lleguemos al reino de Dios, a impedir que usted y yo lleguemos al reino de los cielos. ¿Y habrán aquí ministros del enemigo, hermanos? En estas bancas hay ministros del enemigo. Eso sería lo preocupante, ¿no? Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe. Filipenses 3, 2, 3. ¿Qué dice Pablo, hermanos? Es duro, ¿eh? Pablo no se andaba con que, ay, hermanito, ¿qué dice? Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en qué, hermanos, en esfuerzos humanos. Ninguna confianza en esfuerzos humanos. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Y cómo vamos a detectar estos peligros en nuestra vida, hermanos? ¿Cómo los vamos a detectar? ¿Cómo usted cree que va a detectar este peligro, hermano? ¿Escuchando a la hermana o al hermano que más confianza le tiene? ¿Hablándole al pastor que más le agrada? No, hermanos. La manera de detectar a los enemigos y a los ministros de Satanás es estudiando la palabra de Dios, estudiando estos pasajes, reflexionando en ellos y pidiendo a Dios su revelación. De esa manera, hermanos, cuando alguien le llegue a hablar murmuraciones, espérate, hijo de Satanás. No le vamos a decir así al hermano, ¿no? Espérate, hermano, no hablemos de esto. ¿Sí? Oye, sí, hermano, te entiendo, pero párale. Sí, hermano, no, hermano, estoy de acuerdo que estén en esta actitud. No estoy de acuerdo con que hagas esto, porque en lugar de beneficiar al pueblo de Dios, lo perjudicamos. ¿De qué manera es que nosotros somos víctimas de los engañadores? Cuando somos ignorantes, hermanos. Cuando desconocemos la palabra de Dios. Fácilmente nos engañan. Si estamos, por el contrario, llenos de la presencia de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos de la comunión de la iglesia, hermanos, sabremos diferenciar la luz de las tinieblas. Si no, solamente vemos tinieblas en todos lados, hasta aquí. Estoy seguro que hay hermanos que aquí vienen cada sábado y se van gozosos. Pero también sé que hay hermanos que vienen y se van llenos de tinieblas. ¿Culpa de quién será? De los ministros de Satanás, hermanos, que han cegado su visión, que han cegado su corazón y su entendimiento. Y ellos, con su ignorancia, caen de rodillas ante ellos. Pablo nos dice, tienen que empaparse de la palabra de Dios para que aprendan a detectar a aquellos que quieren destruir al pueblo de Dios. Aquellos que tratan de confundir a la iglesia. Aquellos que tratan de amoldar el evangelio. Aquellos que predican un falso evangelio. Aquellos, hermanos, que nos quieren apartar del verdadero y único evangelio, para que hagamos su voluntad y ellos puedan conseguir sus afanes personales. ¿Por qué tenemos que desapartarnos y tener mucho cuidado de las personas que en lugar de beneficiar al pueblo de Dios lo perjudican? Verso 18 de Romanos 16, hermanos. Tales personas, hermanos,
No sirven a Cristo nuestro Señor. ¿Sirven a quién, hermanos? A sus propios intereses, con palabras suaves y halagos, engañan a gente inocente. A diferencia de aquellos que buscan hacer la voluntad de Dios, a diferencia de aquellos que buscan ayudar sin recibir nada a cambio, a diferencia de aquellos que buscan estar en la presencia de Dios, estos hermanos viven aislados, viven en las cavernas, viven quién sabe dónde, hermanos. Y cuando se asoman es para destruir, como aquella bestia del campo que nada más sale a cazar para alimentarse. ¿Por qué, hermanos? Porque son esclavos de Satanás. No son personas que hayan sido regeneradas. Algunas veces toman esa apariencia de piedad, pero su objetivo no es glorificar a Dios, sino el engrandecimiento de sus propios egos y lograr sus intereses personales. Yo soy el más bueno de la congregación. Yo quiero que todos me busquen cuando necesiten ayuda. Aguas, hermanos, abusados. El esclavo de Cristo busca la gloria de Cristo, hermanos. Pero el que no es esclavo de Cristo busca lo contrario. Y aquellos utilizan los mismos medios para tratar de confundir por medio, dice la palabra, palabras suaves, palabras cariñosas, como lo hizo la serpiente con Adán y Eva en el Edén. Siempre se menciona a Eva, pero también Adán tuvo que ver. No pasa nada, no vas a morir, dijo la serpiente. Al contrario, vas a ser muy inteligente, vas a ser sabia, vas a vivir eternamente. Yo me imagino que la serpiente le habló bonito, ¿no? Le dio confianza. Tanto que Eva, en lugar de obedecer a Dios, obedeció a esta bestia. A veces aquellos ministros que no hacen la voluntad de Dios, puede que canten bonito, hermanos. Puede que toquen un instrumento de manera muy hermosa y magistral. Puede ser que prediquen con poder y fuerza, hermanos. Que tengan una capacidad oratoria impresionante. Puede ser, hermanos. Puede ser un hermano que siempre está dispuesto a ayudar. Puede ser un hermano que siempre está sirviendo en la congregación. Puede ser un hermano que siempre está orando. Y así puedo seguir, hermanos. Porque los enemigos del pueblo de Dios, el enemigo, el adversario, se viste como una oveja, hermanos, para tratar de destruir al pueblo de Dios. En la historia bélica, Julio César y Napoleón usaron una frase. ¿Se acuerdan, hermanos? Y que también usamos en lenguajes de programación, aquellos que estudiamos sistemas computacionales o desarrollo de software. ¿Qué dice, hermanos? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Pues bien, Pablo nos dice que tengamos cuidado, porque están contra la iglesia de Dios. Por esto, hermanos, la iglesia debe estar preparada, vigilante, siempre diligente, hermanos, de buscar que la palabra de Dios se cumpla en cada uno de ustedes. Debemos defender el evangelio para que el único que sea glorificado, hermanos, sea Dios. No el pastor, no el líder de sociedad, no el integrante del consejo local, sino el que sea glorificado sea Dios. El único nombre que debe ser engrandecido es el de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, lo que sucede hoy en día siempre ha sucedido, siempre ha pasado. Y el que es engañado es porque no está preparado, porque no está alerta, hermanos. Engañan a los ingenuos, a los débiles, porque no están armados. Cuando vamos a la batalla, ¿cómo vamos, hermanos? Armados, ¿no? Levanten su Biblia, hermanos.
No quiero ver, hermanos. ¿Vienen armados, hermanos? Hermano, es que ahí hay wifi en el templo. Sí, pero ¿qué pasó, hermanos? Ahora que ha estado fallando la computadora, ¿sí cantan las alabanzas, hermanos? ¿O no nos sabemos los estribillos y los himnos? ¿Venimos armados a la iglesia, hermanos? Le pido que reflexione, hermano. Si yo no vengo armado con por lo menos con mi libro, mi Biblia, ¿cómo espero que Satanás no me venza, hermanos? Entonces somos presa fácil del enemigo. Usted y yo podemos ser engañados por los falsos maestros, por los falsos pastores, hermanos. Si no nos llenamos de Dios, y la única manera de llenarnos de Dios, hermanos, es por medio de la palabra y por medio de la oración y por medio de la alabanza. Oseas 4:6, hermanos, nos dice, ¿por qué causa pereció el pueblo de Dios? ¿Por qué causa, hermanos? ¿Qué pasó con el pueblo de Dios? En la primera parte dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Los problemas que a veces nosotros enfrentamos como congregación, como comunidad de fe, hermanos, es porque se nos ha olvidado quién es Dios en nuestra vida. Se nos ha olvidado de dónde venimos, hermanos. Recuerden de dónde venimos. Recuerden los primeros días de Talita Kumi. Recuerden, hermanos. Aquí hay varios hermanos que fundaron esta congregación. Hay una gran base de los que fundaron esta congregación. No le echamos la culpa a otra gente, cuando a veces la culpa la tenemos nosotros mismos, porque hemos olvidado lo que Dios hizo en nuestras vidas. Yo no estuve aquí en ese momento, yo llegué cuando la congregación tenía 12 años. Y ya tenía sus batallas. Desde que yo llegué observé muchísimas batallas, porque yo vengo de iglesias muy lastimadas. Y vi el ciclo de muchas batallas, hermanos. Es normal, hermanos, pero depende de nosotros, hermanos, continuar haciéndonos la víctima o levantarnos y seguir adelante, hermanos. Nadie va a venir a rescatar a la congregación, hermanos. Tenemos que hacerlo nosotros mismos. ¿Cómo, hermanos? Buscando la presencia de Dios de manera personal, por medio de la oración, por medio del estudio, por medio del servicio, para contrarrestar las fuerzas del enemigo, hermanos, que nos tienen todos zarandeados. Dice Mateo 24:24, hermanos. Se levantarán falsos mesías, falsos profetas, realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los escogidos de Dios, a los elegidos de Dios. Pero ¿de qué manera no nos van a engañar, hermanos? Pues estando alertas, estando vigilantes y llenos de la sabiduría de Dios, lo que estudiábamos temprano, hermanos. Verso 19. Dice Pablo, quiero que sean sabios, hermanos. Verso 19. Dice aquí, pero todos saben que ustedes son obedientes.
al Señor. Y eso, dice Pablo, me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a ¿qué, hermanos? En cuanto a toda clase de mal. No inocentes a una doctrina que llegue, no inocentes a un sermón poderoso que llegue, no inocentes a una influencia que llegue, hermanos, sino inocentes al mal, hermanos. Tenemos permiso de ser inocentes, pero para no pecar. Mis queridos hermanos, solamente por medio de la palabra de Dios es que nosotros vamos a obtener la revelación y nosotros vamos a aprender a identificar al enemigo. Nos va a ayudar la palabra de Dios a componer nuestro camino, a retomar el camino que veníamos caminando, valga la redundancia, desde hace muchos años, hermanos. Talita Kumi es una joven de 27 años, hermanos. A veces con apariencias de 50, 60, 80. Esta joven tiene que rejuvenecer, hermanos. Tiene que levantarse. Talita Kumi no puede continuar dormida, hermanos. ¿Cómo se llama la congregación? Talita Kumi. Esta Talita, ustedes talitos, hermanos, tienen que levantarse. Nuestra vida como cristianos debe estar totalmente dependiente de Dios, hermanos, y solo de Dios, por medio de su palabra. La palabra guarda silencio donde ella debe guardar silencio. No sea que nosotros también nos convirtamos como aquellos imprudentes que tratan de destruir al pueblo de Dios. No añadamos, no quitemos, no manipulemos, sino que lo que prediquemos siempre y lo que vivamos siempre, hermanos, sea la palabra pura, la palabra completa y suficiente en nuestra vida, hermanos. En la palabra de Dios nosotros tenemos la salvación y tenemos todo lo necesario para poder salir adelante. ¿Cómo entonces obedecemos a Dios, hermanos? ¿De qué manera nosotros obedecemos a Dios? Obedeciendo a las Escrituras, lo que dicen las Escrituras. De esa manera nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Y esto es un motivo de gozo, hermanos, de alegría. ¿Sí? Como dice Pablo, me llena de alegría porque todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Ojalá, hermanos, espero en Dios que eso digan todos de nosotros. En Talita Kumi todos son obedientes al Señor. ¿Cree usted que eso digan de nosotros? Esa es la pregunta de los 1,000 millones, hermanos. ¿Somos inocentes en cuanto al mal? Debemos ser sabios en lo bueno, hermanos. Obedecer la palabra trae sabiduría por encima de la confusión que quieren tener aquellos que destruyen o que quieren, de Satanás mismo, hermanos. Y Pablo pide ser sabio en lo bueno. Ser sabio en lo bueno, porque a veces somos bien sabios, bien astutos para hacer el mal, hermanos. No, sabemos los caminitos para hacer el mal, tenemos estrategia. No, dice Pablo, sean sabios, sean buenos, sean expertos, pero para hacer el bien, hermanos. En lo bueno, buscar siempre la sabiduría que viene de Dios, porque hay sabiduría que no viene de Dios, hermanos. Y hay sabiduría que no viene de Dios y que está bien metida en el pueblo de Dios. Y esto solamente lo podemos identificar por medio de la palabra. Y trabajando y viviendo conforme a ella.
La palabra de Dios siempre será nuestra espada para combatir aquello que no está bien. Y Efesios 6, hermanos, quiero ubicarme en Efesios 6. Dice una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Amén. Haciendo esto, hermanos, haciendo esto, no vamos a parecer niños pequeños, hermanos. Niños pequeños, niños chiquitos, infantiles en nuestra comprensión de las cosas. Inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. Sería antinatural, hermanos, que yo cargara, a ver un joven de aquí, que yo cargara a Jafet como si fuera David. Sería antinatural, ¿no, hermanos? Sería antinatural que todavía tome leche materna o de biberón. Sería antinatural que todavía le estemos cambiando el pañal. Perdón, Jafet, por ponerte de ejemplo. Pero es algo que no es natural, hermanos. No es natural que nosotros, después de 20 años, 15 años, 5 años en el Evangelio, 40 años, 60 años en el Evangelio, nos comportemos como niños de pecho, hermanos. Como David, que ahorita quiere brazos de su mamá y no se va a calmar hasta que su mamá lo cargue. A veces así somos en la congregación, hermanos. Niños berrinchudos que estamos ahí haciendo el berrinche con mala actitud, con malas caras, con malos pensamientos, porque no se hace lo que queremos. Inocentes criaturas. Dice Pablo, tienen que ser maduros. Ya no podemos estar como niños de pechos pegados a nuestra mamá. No es natural, hermanos. No es natural. Aquí las criaturas más pequeñas espiritualmente es Brenda, Oseas, Isaí, porque ya son muchachos que crecieron en el Evangelio. Pero lo tomo en el sentido de cuando se bautizaron, apenas van a ser el año. Pero hermanos, hay hermanos simpatizantes que a veces muestran más madurez que muchos de nosotros como miembros de gran trayectoria. El recién convertido, hermanos, el que está aprendiendo de la palabra, ¿cómo lo vemos, hermanos? Comprometido, fiel para hacer las cosas. Hay iglesias más pequeñas que dicen, no, en Talitacumi, hermano. Ay, hermano. ¿Qué proyectamos, hermanos, hacia afuera? ¿Qué proyectamos hacia nosotros mismos, hermanos? Efesios 5, 7.
5:17 dice, hermanos, no actúen sin pensar. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Porque el Señor, hermanos, nos envió a terrenos bien complicados, hermanos. El Señor nos envió como ovejas en medio de lobos. Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes, pero ¿qué, hermanos? Inofensivos como palomas. La sabiduría nos hará saber lo que está bien, lo que es acorde a la palabra de Dios, lo que es santo, lo que me lleva a la santidad y lo que es pecado, hermanos. La palabra nos instruye para procurar toda buena obra y rechazar el pecado en nuestras vidas. Las tentaciones siempre van a estar, hermanos. Siempre van a estar las bajas pasiones. Al hombre siempre le van a gustar las mujeres, a las mujeres siempre el hombre. El que le gusta agarrar, siempre le va a gustar agarrar dinero ajeno, hermano. Y siempre va a luchar con esa tentación. El reto es vencer esa tentación para gloria de Dios, hermanos. Y no caer una y otra vez, hermanos. Nosotros creemos que la palabra de Dios es la que nos va a dar la salvación, es la que nos da la fortaleza, y eso lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Entonces, hermanos, la palabra de Dios, cuando estamos empapada de ella, nos hace ver, sin lugar a dudas, cuando el enemigo nos quiere tentar. Aún así, tenga apariencia de justicia. Aún así, tenga apariencia de oveja. Pero confiamos, hermanos, en que el Señor va a vencer, para gloria suya, hermanos. Romanos 16, verso 20, ya voy a culminar, hermanos. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Creemos que este Dios de paz va a vencer al enemigo, hermanos? Un capítulo atrás, Romanos 15:33, Dios nos da de su paz. Nosotros saludamos de paz, ¿verdad, hermanos? Paz a vos. No paz a la voz, es paz a vos. O la paz sea contigo, ¿no? O paz a ti. ¿Por qué nosotros saludamos de esta manera? Porque nosotros recibimos la paz de Dios. Nosotros creemos en un Dios de paz. Y ese Dios de paz, hermanos, es el que va a vencer al enemigo para gloria suya y para bendición de nosotros, hermanos. En Génesis 3:15 se menciona en una parte que la descendencia de la mujer va a golpear a la serpiente o al dragón en la cabeza. Y aquí es donde se cumple esa promesa, hermanos, en que el Dios de paz aplastará a este ser, a este espíritu, hermanos, que se opone a que usted haga la voluntad de Dios, a ese espíritu que mete en su corazón y en su mente el anhelo de meter discordia en la congregación, ese espíritu que mete en su mente la actitud de ver cómo vienen vestidos los hermanos, la mala actitud de observar qué hacen los hermanos sin integrarme a los hermanos, la mala actitud de no tener comunión con los hermanos. Nuestro Dios de paz va a venir a destruir a ese espíritu que a veces gobierna nuestros pensamientos y nuestra vida. Recuerde, querido hermano, el video, hermanos, la canción. ¿De qué lado estamos? ¿De aquellos que juzgan? ¿Que meten discordias y divisiones? La palabra de Dios es clara. Van a tener su
su merecido, hermanos. Lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos es que seamos agradecidos, que pidamos bendición, que pidamos misericordia, que pidamos sabiduría para poder caminar siempre con justicia, siempre con mansedumbre, buscando siempre agradar a Dios y no agradarnos a nosotros mismos. Gracias a Dios, hermanos, estamos aquí. Gracias a Dios que usted está aquí en este momento, hermano. Eso quiere decir que usted quiere esforzarse en seguir en el camino del Señor. Yo sí lo creo, hermanos. Por lo tanto, cuídese de usted mismo, hermano y hermana. Cuídese de sus pensamientos, cuídese de sus actitudes, hermano. Cuídese de sus sueños. A veces cuando cumplimos años nos dicen que Dios te conceda las peticiones de tu corazón. Dios nos libre, hermanos. Porque el corazón es bien engañoso, hermanos. Y es perverso. Por eso a veces les digo a los jóvenes, que te cumplan los buenos deseos de tu corazón. No se aparten de la palabra de Dios, hermanos. Cuídense de todo lo que se les diga. Así sea un hermano o una hermana, hermano. Filtren todo por medio de la palabra de Dios. Lo que me dijo el hermano o la hermana, ¿edificará el pueblo de Cristo o no? A veces tiene la apariencia de edificar, pero en su trasfondo trae el sentido de destrucción, hermanos. Cuidémonos de los falsos maestros. Cuidémonos, hermanos, de nosotros mismos. Estas advertencias, hermanos, son bien importantes. Son necesarias tocarlas porque al guardarlas en nuestro corazón por el resto de nuestras vidas nos ayudará a identificar que el enemigo anda como león rugiente, posiblemente en medio de estas bancas. Puede que vengan falsos maestros, hermanos. Pueden que vengan hermanos que traigan otras intenciones. La tarea que tenemos nosotros es cuidar la sana doctrina, los valores cristianos, hermanos. Defender el evangelio. Defender a su hermano que tiene junto a usted, porque es su hermano, no es su enemigo, hermano. Ni siquiera su adversario, porque en el pueblo de Dios no hay adversarios tampoco, hermanos. Todos somos hermanos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y si no lo hacemos así, invalidamos el sacrificio de nuestro Señor. Si usted es un hijo de Dios, llénese de gozo, llénese de paz, porque el Señor va a vencer a ese enemigo que constantemente nos está acechando. Hermanos, esforcémonos por hacer la voluntad de Dios. No sabremos, hermanos, cuándo nos volveremos a ver, pero en mi corazón, hermanos, está el que el Señor gobierne su corazón, gobierne su vida, guíe sus pasos, hermanos, y que nuestra amada iglesia se llene de paz, de misericordia y de comunión. Nadie va a venir a hacerlo. Tenemos que hacerlo nosotros aquí mismo, hermanos. Bueno, les pido que se pongan sobre sus pies, hermano, para hacer una oración. Y que conmigo oremos, hermanos, por favor. Bendito Padre Celestial, en este momento hemos escuchado tu palabra, hemos recordado las palabras de Pablo a nuestros hermanos de Roma. Hemos reflexionado, Señor,
en las advertencias que tú das al pueblo, para estar siempre alertas, vigilantes de los enemigos que quieren destruir a tu pueblo, Señor. Te pido que envíes a esta congregación sabiduría, que envíes discernimiento, Señor, para que mis hermanos puedan identificar aquello que se opone a hacer tu voluntad. Te ruego que tu ángel acampe junto a ellos, Padre, para que los puedas librar de aquellos que quieren destruir, de esos malos pensamientos, Señor, del adversario que muchas veces toca las puertas de nuestro corazón. Te pido por cada hermano, por cada hermana, por cada padre de familia, por cada hijo, Señor, por cada familia, por cada esposa que lucha por la situación de su esposo, por cada madre que llora y que te pide, Señor, que sus hijos se acerquen a tus pies, Padre. Te pido por los líderes de esta congregación, para que los bendigas, para que los sostengas. A los hermanos que quedan enfrente, Señor, a cargo de esta amada iglesia, Señor, que los llenes de amor, que los llenes de paz. Es el ruego que tengo, Padre, por cada uno de mis hermanos de este lugar. Señor, has sido bueno con nosotros durante este tiempo y por ello te agradezco, por tu misericordia, por tu fortaleza, por tu cobertura, Señor, por tu ánimo, por tu palabra, Señor, que siempre nos alentó a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Gracias, Padre. Muchas gracias por lo bueno que has sido con nuestra amada iglesia Talitha Kumi. Hay muchos retos por delante, Señor. No nos desampares. Rogamos que nos visites y que estés con nosotros en todo momento. Que nos ayudes a estrechar lazos, Señor. Que nos ayudes a renovar la comunión inicial de hace muchos años. Que nos ayudes, Padre, a cambiar actitudes, cambiar pensamientos, para ser renovados por medio de ti, Señor. Y que el único exaltado seas nuestro Señor Jesucristo. Y que nuevamente volvamos a brillar. Y que nuevamente, Señor, sigamos bendiciendo a las personas. Gracias por tu amor, Señor. Porque muchos hermanos encuentran bendición sábado a sábado. Te pido que también los bendigas y que guardes su corazón. Aquellos hermanos que venimos a alabarte y encontramos en este espacio el lugar adecuado para hacerlo. Gracias porque nos has regalado este tiempo, Señor. Es momento de culminar este tiempo de reflexión, Padre. Y quiero agradecerte infinitamente, Señor, por siempre sostener y siempre respaldar cada palabra, cada exhorto y cada consuelo y cada felicitación, Señor. Te doy las gracias, Padre, por tu pueblo aquí reunido, pidiéndote bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.